Esto no es el final. La mansión Wayne se erigía majestuosa en Bristol, al norte de Gotham, como un símbolo de opulencia y refinamiento. Construida con el toque único de los mejores arquitectos de su tiempo, combinaba la elegancia de la arquitectura clásica con las innovaciones modernas. Rodeada por vastos jardines perfectamente cuidados, cada rincón de la propiedad reflejaba el lujo y la atención al detalle que solo una familia como los Wayne podía permitirse. En medio de aquel paraíso de verdor, un niño de 7 años corría a toda velocidad, esquivando arbustos y fuentes ornamentadas con la gracia torpe de la infancia. Era Bruce Wayne, el primogénito de Thomas y Martha Wayne, cuya risa ligera llenaba el aire mientras miraba hacia atrás, como si escapara de un cazador invisible. El sol jugaba entre las hojas de los árboles, iluminando su cabello castaño mientras sus pasos resonaban sobre el sendero de grava.
Bruce llegó al jardín botánico, una joya de la mansión que albergaba especies exóticas traídas de todos los rincones del mundo. Las altas palmas y las fragantes flores creaban un laberinto natural, donde el niño intentaba avanzar con cuidado, evitando por instinto las delicadas plantas que su madre valoraba tanto. Justo cuando estaba por salir, alguien apareció frente a él de forma inesperada. Te encontré. Gritó una voz, al tiempo que un niño de cabello negro saltaba de entre los arbustos, alzando los brazos con dramatismo. Bruce se sobresaltó, retrocediendo bruscamente hasta caer de espaldas sobre la hierba. El otro niño comenzó a reírse con una mezcla de triunfo y diversión. Era Oswald Cobblepot, el hijo de William y Esther Cobblepot, cuyos modales a menudo dejaban mucho que desear, incluso para su edad. Perdiste, Bruce. Exclamó Oswald, entre carcajadas. Bruce frunció el ceño con la expresión típicamente infantil de quien se siente injustamente derrotado. Se puso de pie, sacudiéndose los restos de tierra de su pantalón. No es justo. Me asustaste. Ni siquiera tuve tiempo de correr. Protestó, con una mezcla de indignación y frustración. Deja de llorar. Interrumpió una voz femenina, clara y vivaz, que surgió detrás de Bruce. Una niña de 6 años, de cabello pelirrojo y ojos brillantes como el fuego, corrió hacia él, abrazándolo por la espalda con una energía desbordante. Era Victoria Arkham, hija de Charles y Eleanor Arkham, cuyo espíritu travieso contrastaba con el prestigio solemne de su linaje. Eres el peor perdedor que conozco. Añadió con una sonrisa burlona. De cualquier forma, duré más que tú, Vicky. Te atrapó muy fácil Respondió Bruce, recuperando su compostura mientras una chispa de picardía iluminaba su mirada. Es que ustedes son débiles. Se burló Oswald, cruzándose de brazos con aire de superioridad. La risa de los 3 niños llenó el jardín mientras corrían y se empujaban juguetonamente. Para ellos, las reuniones aburridas que sus familias celebraban dentro de la mansión eran el pretexto perfecto para explorar y divertirse al aire libre. Sin embargo, después de un rato de jugar al pilla-pilla, la emoción inicial comenzó a desvanecerse. Chicos, esto es muy aburrido. Se quejó Victoria, frunciendo el ceño mientras se sentaba sobre el césped. ¿Se les ocurre algo más divertido? Bruce y Oswald intercambiaron una mirada, pensativos. Fue Oswald quien, de repente, sonrió con malicia, como si una idea traviesa acabara de formarse en su mente. Tengo una idea. Anunció, con un brillo travieso en los ojos que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de sus intenciones. ¿De qué se trata, Oz? Preguntaron Bruce y Victoria al unísono, inclinándose hacia él con curiosidad y expectación. Bruce, ¿te acuerdas del Pozo de la Muerte? Preguntó con una sonrisa que prometía más travesuras. Bruce asintió, aunque en su rostro se dibujaba una ligera confusión. Victoria, por su parte, levantó una ceja, desconcertada. Cruzándose de brazos. Preguntó. ¿Qué es el Pozo de la Muerte? Es un hoyo que encontramos Oz y yo hace unas semanas, mientras jugábamos a los soldados. Lo llamamos así porque parece que no tiene fondo. Mi papá dijo que mandaría a alguien a sellarlo, pero, bueno, creo que no lo ha hecho. Respondió Bruce, con un tono ligeramente teatral, como si estuviera narrando una gran aventura. Oswald, con un brillo en los ojos que no auguraba nada bueno, dijo. Perfecto. Vamos a echarle un vistazo. Síguenos, Vicky. Sin esperar una respuesta, tomó la delantera, y Bruce lo siguió con entusiasmo. Victoria, aunque más cautelosa, no pudo resistir la curiosidad y los siguió. Se adentraron en una parte del jardín menos cuidada, donde la hierba crecía más alta y los arbustos parecían haber sido olvidados por los jardineros. Allí, un par de tablones mal colocados cubrían un hueco en el suelo. Victoria, ladeando la cabeza con una mezcla de escepticismo y desinterés, dijo. Así que este es el famoso Pozo de la Muerte. ¿Y qué haremos? ¿Lanzar a Bruce al vacío? Bromeó, haciendo que el castaño riera nerviosamente, aunque sus ojos denotaban una preocupación genuina. Oswald ignoró el comentario y se colocó con cuidado en la cornisa del pozo, mirando al horizonte con un aire dramático. No, tengo algo mejor. Dijo con seriedad, antes de volverse hacia ellos con una sonrisa astuta. Les voy a contar una historia. Una que los hará hacerse en los pantalones. Bruce y Victoria intercambiaron una mirada rápida. Ambos sentían una mezcla de emoción y aprensión. Victoria, con una chispa de curiosidad en la voz, preguntó. ¿De qué se trata? Oswald cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras precisas.
Es sobre el Man-Bat. ¿El man qué? Preguntó Bruce, arrugando la nariz. Oswald, saboreando el efecto de sus palabras, repitió. Man-Bat. Esto pasó en los años 20, cuando Gotham apenas era una pequeña isla de pescadores. Se inclinó ligeramente hacia Bruce, haciendo que el castaño retrocediera instintivamente. Dicen que, por las noches, los animales empezaron a aparecer muertos, con los estómagos abiertos, los ojos fuera de sus cuencas y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Oswald hizo un gesto con las manos como si desgarrara algo, y Bruce se estremeció. Victoria, aunque intentaba mantener la compostura, estaba claramente incómoda. Los aldeanos estaban aterrados, así que contrataron a un cazador experto para encontrar al responsable. Pasaron días y noches esperando, pero no apareció nada. Oswald comenzó a caminar lentamente alrededor del pozo, bajando la voz para añadir un toque siniestro a su narración. Hasta que llegó el 31 de octubre, en un callejón oscuro, donde ahora es Chinatown, el cazador vio algo que nunca olvidaría, un murciélago gigante, de casi 2 metros, con los ojos rojos y la boca manchada de sangre. Bruce sintió que el estómago se le encogía. Desde pequeño, los murciélagos le provocaban una inquietud inexplicable, y la forma en que Oswald contaba la historia no ayudaba. El cazador no pudo soportarlo. Apenas miró a los ojos de la criatura. Salió corriendo como un cobarde, con los pantalones mojados de miedo. Victoria soltó una risa nerviosa, pero no dijo nada. Dicen que el cazador volvió a su cabaña, decidido a olvidar lo que había visto. Pero esa misma noche escuchó un sonido, un gruñido que venía de un pozo, como este. Cuando se acercó, sintió algo detrás de él. Y entonces... Oswald señaló de repente el pozo, causando que Bruce diera un paso atrás justo cuando el pelinegro lo empujó. La risa murió al instante cuando vio que Bruce cayó sobre los tablones, uno de los cuales se rompió, dejando al descubierto el abismo negro que parecía no tener fin. Victoria gritó su nombre, corriendo hacia él. El niño temblaba, aferrándose a los tablones que aún lo sostenían. Sus ojos estaban clavados en la oscuridad del pozo, como si esperara que algo saliera de allí para atraparlo. Oz, ¿qué hiciste? Chilló Victoria, volviéndose hacia el pelinegro. Oswald estaba pálido, paralizado por el miedo y la culpa. Yo no quería. Bruce, sal de ahí. No podemos ayudarte si no te mueves. Voy a intentarlo. Murmuró Bruce, con la voz temblorosa. Mientras intentaba levantarse con cuidado, un ruido aterrador resonó desde el pozo. Una nube de murciélagos salió disparada hacia el cielo, provocando que Bruce saltara de un brinco desesperado hacia la seguridad. Cayó boca abajo sobre el suelo, golpeándose la nariz. Sangre comenzó a brotar mientras un zumbido llenaba sus oídos y su visión se tornaba borrosa. Bruce. Victoria lo giró con cuidado, viendo el daño. Lo siento. De verdad lo siento. Dijo Oswald, con los ojos entrecerrados. Victoria lo fulminó con la mirada. Tonto, que eres tonto, Oz. Mientras yacía en el suelo con la nariz sangrando y la visión borrosa, Bruce apenas podía distinguir a Victoria y Oswald inclinándose sobre él. Pero su mente no estaba ahí. Todo lo que podía imaginar era el Man-Bat emergiendo del pozo, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad, sus garras listas para desgarrarlo y sus colmillos manchados de sangre. El zumbido en sus oídos se mezclaba con el batir de alas que aún resonaba en su cabeza. Era como si la criatura estuviera ahí, acechándolo, esperando el momento perfecto para atraparlo y arrastrarlo de vuelta al abismo. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que explotara. En eso, la voz grave y precisa de Alfred Pennyworth, el mayordomo de la familia, rompió el tenso silencio del jardín. Joven Wayne. Exclamó el mayordomo mientras se acercaba apresurado, su rostro denotando una mezcla de preocupación y profesionalismo. Sin perder tiempo, se arrodilló junto a Bruce para evaluar su estado. El hombre, aunque en sus años 50, se movía con la agilidad de alguien acostumbrado a situaciones críticas. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó, sin señalar culpables, pero dejando claro que esperaba respuestas inmediatas. Oswald sintió que el mundo se le caía encima. La culpa le pesaba como una roca, pero antes de que pudiera balbucear una confesión, Victoria, con un instinto protector digno de admiración, tomó la palabra. Estábamos jugando cerca del pozo de la muerte, señor Pennyworth.
Bruce tropezó por accidente y cayó encima de los tablones. Luego, salieron murciélagos y él saltó. Pero se golpeó fuerte. Alfreda sintió con un leve suspiro, su rostro serio pero sin mostrar reproches. Le advertí a Thomas que debíamos sellar ese pozo de inmediato. Murmuró, casi para sí mismo, mientras alzaba a Bruce con cuidado, sosteniéndolo como si fuera un delicado tesoro. El pequeño permanecía inconsciente, su rostro pálido salvo por las manchas de sangre seca bajo su nariz. Regresen con sus padres, niños. Este juego ha terminado por hoy. Ordenó Alfred con firmeza, pero sin dureza. Se giró con Bruce en brazos y caminó hacia la mansión, dejando a Oswald y Victoria parados en el lugar, aún procesando lo ocurrido. Horas más tarde, cuando la noche apenas envolvía la mansión Wayne y los invitados ya se habían marchado, Bruce estaba recostado en su cama, los rastros del accidente apenas visibles en su rostro. Aunque Alfred había limpiado y tratado sus heridas, y Thomas cercioró que todo estuviera en orden, la batalla real estaba en su mente. La habitación, normalmente un refugio seguro, se sentía hostil. Cada sombra proyectada por la lámpara parecía alargarse y moverse, como si algo estuviera acechando. En su mente, el Man-Bat no era solo una leyenda. Era una amenaza real, agazapada en la oscuridad, esperando el momento para aparecer. Sus manos temblaban mientras apretaba las sábanas con fuerza, y su respiración era errática, como si intentara mantenerse en guardia contra un enemigo invisible. El sonido de la puerta al abrirse lo sobresaltó, pero al ver la figura de su padre, Thomas Wayne, con una bandeja de comida en las manos, su tensión se relajó un poco. Thomas era la imagen de la seguridad, un hombre alto y fuerte cuya presencia imponía respeto y calma. Te traje algo de comer, hijo. Dijo con una sonrisa suave mientras dejaba la bandeja sobre la mesita al lado de la cama. Sin embargo, al observar a Bruce, notó algo más allá de las heridas físicas. Bruce, te veo inquieto. Aunque ya detuvimos el sangrado y todo parece estar en orden, parece que algo más te está molestando. ¿Qué ocurre, hijo? Bruce tardó en responder, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, susurró. Tengo miedo, papá. Thomas se sentó junto a él, adoptando una postura relajada pero atenta. ¿Miedo de qué, Bruce? Del Man-Bat. Thomas alzó las cejas, sorprendido pero no incrédulo. Sabía que los murciélagos siempre habían causado terror en su hijo, pero esto parecía más profundo. Con una leve sonrisa, intentando desdramatizarlo, dijo. Ah, así que te contaron esa vieja leyenda. Sí. Y parece tan real, papá. ¿Y si realmente está ahí? ¿Y si viene por mí? Thomas suspiró, colocando una mano firme pero reconfortante sobre el hombro de su hijo. Dime, Bruce. ¿Sabes quién derrotó al Man-Bat? El niño negó con la cabeza, su curiosidad despertando pese al miedo. Fue tu abuelo, Patrick Wayne. Luego de que se supiera la muerte misteriosa del cazador, él fue quien enfrentó a esa criatura y la venció. El cuerpo del Man-Bat fue momificado y transformado en la gárgola que ahora conocemos como el Guardián, esa que corona la Torre Wayne. Bruce abrió los ojos, sorprendido. ¿El abuelo hizo eso? Así es, hijo. Y aunque es normal sentir miedo, los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que, a pesar de sentirlo, lo enfrentan. Tú eres un Wayne, Bruce. Y los Wayne siempre han sido valientes. Las palabras calaron hondo en el pequeño, disipando parte de la oscuridad que lo envolvía. Asintió lentamente, mostrando una pequeña pero sincera sonrisa. Thomas sonrió satisfecho mientras se ponía de pie. Si necesitas algo, avísame a mí, a tu madre o a Alfred. Ahora, intenta descansar, campeón. Le dio una última mirada antes de salir de la habitación, dejando a Bruce con la sensación de que, tal vez, la oscuridad no era tan aterradora como parecía. Sin embargo, no todo puede ser bueno. Una tormenta había azotado, y un trueno ensordecedor retumbó por toda la mansión, despertando a Bruce con un sobresalto. El eco del estruendo aún resonaba en sus oídos, mientras se acurrucaba bajo la sábana, apretándola con fuerza como si pudiera protegerlo de la furia del mundo exterior. La lluvia golpeaba con furia las ventanas, y los relámpagos iluminaban fugazmente su habitación, revelando figuras que su mente infantil transformaba en monstruos acechantes.
Intentó encender la lámpara junto a su cama, un pequeño refugio de luz que siempre lo reconfortaba, pero el interruptor no respondía. La electricidad se había ido, dejando la habitación sumida en una penumbra opresiva. Bruce respiraba con dificultad, su mente jugando malas pasadas mientras cada sombra tomaba forma, cada rincón oscuro parecía esconder algo que lo observaba. Los truenos, que retumbaban con intervalos imprevistos, solo intensificaban su terror. Después de lo que le parecieron horas, atrapado en su propio miedo, Bruce se armó de valor. Recordó las palabras de su padre, que resonaron como un faro en la oscuridad. Los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que, a pesar de sentirlo, lo enfrentan. Tú eres un Wayne, Bruce. Y los Wayne siempre han sido valientes. Respiró profundamente varias veces, intentando domar el pánico, y decidió enfrentarse a la oscuridad. Se deslizó fuera de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Cada paso hacia la puerta de su habitación era una pequeña victoria sobre el terror que lo paralizaba. Abrió la puerta y se encontró con el pasillo en tinieblas. El corredor, que en el día era un espacio cálido y familiar, ahora parecía un abismo infinito de sombras. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso, y el corazón de Bruce latía con fuerza desbocada. Fue entonces cuando lo vio. A mitad del pasillo yacía Alfred. Pero su cuerpo estaba inmóvil. Bruce corrió hacia él, sus pequeñas manos temblorosas tratando de sacudirlo, de despertarlo, pero el cuerpo no respondía. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras gritaba desesperado. Alfred, despierta. Por favor, Alfred, no me dejes. Su voz, rota y estridente, se ahogaba entre sollozos. Pero Alfred no respiraba. De pronto, un ruido emergió desde la sala principal, un sonido húmedo y grotesco, como el de algo desgarrando carne. Bruce se paralizó, su cuerpo incapaz de moverse mientras el horror se apoderaba de él. Reuniendo el poco valor que le quedaba, avanzó tambaleante hacia la sala. Lo que vio allí quedaría grabado en su mente para siempre. Una criatura, mitad hombre y mitad murciélago, con un cuerpo cubierto de pelaje marrón y alas descomunales, estaba encorvada sobre los cuerpos de sus padres. La criatura devoraba con ansia, arrancando pedazos de carne y dejando un charco de sangre a su alrededor. Cada sonido, cada masticación, era un martillo golpeando la psique del niño. Bruce no podía moverse. Su cuerpo, dominado por el pánico, estaba clavado al suelo. La criatura levantó la cabeza, olfateando el aire, y sus ojos blancos sin pupilas se clavaron en el pequeño. La sangre de sus padres goteaba de su boca mientras se alzaba, extendiendo sus alas en una demostración de dominio y poder. Con un rugido aterrador, la criatura avanzó hacia él. El instinto de supervivencia despertó en Bruce, y giró sobre sus talones, corriendo como nunca antes lo había hecho. Los pasos de la bestia resonaban tras él, cada vez más cerca. Al llegar a su habitación, cerró la puerta de golpe y retrocedió, con la vista fija en las garras que empezaban a desgarrar la madera. En un acto desesperado, tomó impulso y se lanzó por la ventana, cayendo al vacío. El impacto en el suelo fue brutal. Sintió un dolor insoportable cuando sus piernas se fracturaron, y su brazo quedó torcido en un ángulo antinatural. La lluvia lo empapaba mientras intentaba arrastrarse, el lodo manchando su piel y pijama. Pero antes de que pudiera avanzar más, el Man-Bat apareció frente a él, imponente bajo un relámpago que iluminó su figura monstruosa. Bruce apenas pudo soltar un grito antes de que la criatura lo alcanzara. Y entonces, todo se desvaneció. Bruce abrió los ojos de golpe, pero su cuerpo seguía paralizado, como si el peso del terror en su mente hubiera encadenado cada uno de sus músculos. La realidad se mezclaba con los vestigios de la pesadilla, y por un instante no supo si seguía siendo perseguido por el Man-Bat o si estaba despierto. La lluvia seguía repiqueteando contra las ventanas, pero los truenos habían cesado, dejando un silencio opresivo que amplificaba cada sonido de su respiración entrecortada. Quería moverse, pero no podía. Era como si su cuerpo le hubiera fallado por completo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y su corazón golpeaba con una fuerza casi dolorosa contra sus costillas. La parálisis lo atrapaba, dejándolo indefenso mientras su mente recreaba las imágenes de la criatura alada, desgarrando la carne de sus padres y la de él. Intentó gritar, pero no salió más que un débil jadeo, ahogado por la sensación de que su garganta estaba cerrándose. Las sombras que se proyectaban en las paredes parecían cobrar vida, adoptando formas que su imaginación, aún presa del pánico, transformaba en monstruos.
Cada rincón oscuro de su habitación era un abismo que contenía ojos brillantes observándolo, acechándolo. Bruce sentía que el Man-Bat estaba allí, esperándolo en las sombras, listo para atacarlo. El sudor cubría su pequeño cuerpo, empapando la sábana que aún lo cubría como un inútil escudo. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, mientras su mente se hundía más y más en el abismo del miedo. Intentó recordar las palabras de su padre, el consejo sobre ser valiente, pero incluso eso se sentía inalcanzable en ese momento. No podía hacer otra cosa que mirar las sombras, incapaz de cerrar los ojos, porque sabía que lo que encontraría al hacerlo sería aún peor. El ataque de pánico lo mantenía atrapado entre el sueño y la vigilia, entre el pasado y el presente, y el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba como si fuera una eternidad. Sentía que su pequeño corazón no podría soportar más, que terminaría por romperse bajo el peso de su propio miedo. Sin embargo, no había nadie allí para salvarlo, nadie que pudiera calmarlo. Solo estaba él, enfrentándose a un terror que, aunque solo vivía en su mente, parecía tan real como cualquier monstruo de carne y hueso. Diamond District, norte de Gotham, era un símbolo contradictorio de opulencia y decadencia. En medio de ese vecindario exclusivo, donde las mansiones rivalizaban en grandeza y extravagancia, se alzaba la mansión Falcone, una fortaleza de mármol blanco y hierro forjado que escondía bajo su lujo la sombra del crimen organizado. La familia Falcone no solo era conocida por su riqueza, sino también por los susurros de sus conexiones con el narcotráfico. Carmine Falcone, el patriarca, era señalado por muchos como el capo del temido cártel de Diamond, una organización con tentáculos que se extendían más allá de Gotham, alcanzando todo el estado de Nueva Jersey y Nueva York. Para algunos, era un hombre de negocios astuto. Para otros, un monstruo con traje de diseñador. Ese mediodía lluvioso, las gotas repiqueteaban contra los ventanales de la mansión. Un lujoso sedán negro se detuvo frente a la entrada principal, reflejando las luces de las farolas a través del pavimento mojado. Un hombre descendió del vehículo, apresurando el paso para protegerse de la lluvia, y desapareció tras las imponentes puertas de la propiedad. Dentro de la mansión, en una sala privada adornada con maderas nobles, cortinas pesadas y un enorme candelabro que colgaba del techo, se desarrollaba una reunión entre figuras poderosas. El ambiente estaba cargado, no solo por el tabaco que impregnaba el aire, sino también por las tensiones veladas que se entrelazaban entre ellos. Salvatore Maroni, patriarca de otra de las grandes familias de Gotham y líder del cártel de Nia Rose, estaba sentado con un puro grueso entre los dedos. Su rostro, marcado por los años y la vida criminal, irradiaba una confianza peligrosa. A su lado estaba Hamilton Hill, el alcalde de Gotham, cuya presencia parecía fuera de lugar en esa sala, al menos para quienes aún creían en las instituciones. Sin embargo, todos allí sabían que Hill no era más que un títere de los cárteles, un hombre que había amasado una fortuna personal a costa de la miseria de los ciudadanos. Las elecciones que lo llevaron al poder habían estado plagadas de irregularidades, y las acusaciones de corrupción eran tan comunes como los crímenes en las calles de Gotham. William Cobbett-Pole también estaba presente, un hombre venerado en Gotham, conocido por su filantropía y su aparente integridad. Sin embargo, su presencia en esa mesa manchaba cualquier idea de virtud. Junto a él se encontraba Eleanor Arkham, cuya familia compartía la fama de los Cobbett-Pole y los Wayne, aunque con una inclinación hacia el egocentrismo y la ostentación. Vestida con elegancia, su porte reflejaba una seguridad que solo alguien acostumbrado al poder podía tener. La conversación en la sala era informal, casi trivial, mientras esperaban al anfitrión. Espero que no me extrañe mucho cuando mi hijo Salvatore Jr. tome mi lugar en esta mesa. Dijo Maroni con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su tono grave haciendo eco en la habitación. Las risas llenaron la sala. No digas pendejadas, Sal. Dijo William con una sonrisa sardónica mientras señalaba a Hill. Mira al viejo. Sigue aquí con nosotros. Oh no. El viejo Hill nos va a enterrar a todos, no es una comparación justa.
comentó Eleanor con una pizca de sarcasmo, provocando otra ronda de risas contenidas. Vete al carajo, Nora, gruñó Hill, visiblemente irritado. La puerta se abrió, y Charles Arkham, esposo de Eleanor, entró con paso seguro, buscando su lugar en la mesa. ¿Y Thomas?, preguntó al grupo mientras tomaba asiento. No vendrá. Está ocupado cuidando a su hijo, que al parecer está muy mal, respondió William. La explicación fue recibida con asentimientos de comprensión de casi todos, excepto de Hill. ¿Y no tiene sirvientes o una esposa para eso?, cuestionó el alcalde con desdén, mostrando su habitual falta de tacto. Ay, no, señor alcalde, ¿no sabe que el pequeño Tommy siempre quiso ser el mejor padre del mundo?, dijo Eleanor, con una sonrisa que destilaba ironía mientras defendía a Thomas. La conversación continuó, llena de indirectas, sarcasmo y egos chocando, hasta que las puertas dobles se abrieron una vez más. Todos guardaron silencio cuando Carmine Falcone hizo su entrada. El patriarca de los Falcone caminó con una calma que irradiaba autoridad, su traje impecable de 3 piezas y su corbata de seda gris reflejando la elegancia de alguien que sabe exactamente quién es y qué representa. A pesar de estar frente a figuras de igual poder y estatus, Carmine se destacaba. Había algo en su presencia, una combinación de respeto y miedo que se había ganado con sangre y astucia. Buenas tardes, a todos, dijo con voz profunda, impregnada de una serena confianza que inmediatamente captó la atención de todos en la sala. El ambiente en la sala de la mansión Falcone se había cargado de tensión apenas Carmine había entrado, y aunque el tono de la conversación seguía siendo informal, todos los presentes sabían exactamente por qué estaban allí. No era una reunión de cortesía, ni tampoco una charla trivial entre amigos. La razón de ese encuentro era el puente de Burnley, un símbolo de conexión entre dos mundos opuestos de Gotham que estaba a punto de convertirse en el epicentro de una crisis para los cárteles y sus operaciones. El puente de Burnley era una arteria crucial que unía el norte y el sur de Gotham. En el norte, llamado North Haven, se encontraban distritos opulentos como Diamond District, hogar de los ricos y poderosos. Bristol, donde se alzaban las mansiones más exclusivas, incluyendo la de los Wayne. Y Old Gotham, con su elegancia histórica y arquitectura gótica. Por el contrario, el sur y sureste, llamado Green Hollow, eran un caos urbano, una maraña de pobreza, delincuencia y desesperación. Distritos como Den Yarrows, East End, Bawbury y Chinatown eran territorio de pandillas, trabajadores de clase baja y un sistema de justicia que apenas funcionaba. La raíz del problema se encontraba en una auditoría federal obligatoria. Hace unos días, el gobierno de George Bush había ordenado inspecciones aleatorias a puentes en todo el país, tras el colapso de una estructura similar en una ciudad de la costa este. La Administración Federal de Carreteras, bajo el Departamento de Transporte, envió ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos a Gotham para inspeccionar el puente de Burnley. Lo que encontraron no dejaba lugar a dudas. El puente estaba en un estado deplorable. Los pilares de concreto mostraban grietas profundas. El acero, corroído y frágil, no podría soportar la carga por mucho más tiempo. La última reparación documentada databa de hacía más de una década, y desde entonces, el puente había sido olvidado por los responsables de su mantenimiento. El informe fue contundente. Si el puente de Burnley no se cerraba de inmediato, colapsaría en cuestión de meses. La noticia fue un golpe devastador, no solo para los ciudadanos que dependían de esa ruta, sino también para los intereses menos públicos de Gotham. Y Hill, al no tratarse de inspectores locales, no podía sobornarlos al ser federales. Para los cárteles del norte y el sur, ese puente no era solo una vía de transporte. Era un regalo divino. A través de él fluían toneladas de éxtasis y otras drogas hacia clubes nocturnos y fiestas privadas en los distritos más ricos, lugares donde el consumo era más elevado y las ganancias más jugosas. También era la ruta más eficiente para mover dinero, armas y otros recursos vitales para mantener las operaciones en marcha. Sin el puente, todo se complicaría. Las rutas alternativas eran más largas, inseguras y costosas, lo que amenazaba directamente las ganancias de los cárteles. Así que allí estaban, reunidos bajo el techo de los Falcone, discutiendo el destino de su infraestructura más valiosa. No se necesitaban ni explicaciones largas ni protocolos. Todos entendían lo que estaba en juego. Carmine tomó asiento al frente de la mesa, su expresión seria mientras tamborileaba los dedos sobre el brazo de su silla.
Falcone, con su voz grave resonando con la autoridad de quien llevaba años manejando los hilos de Gotham, comenzó. Bien, caballeros, y la dama presente. No andemos con rodeos. Todos sabemos por qué estamos aquí. Hemos perdido el puente de Bornley. Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala mientras las miradas se entrecruzaban, algunas cargadas de reproche. Hill, sentado con la espalda rígida, sintió que varias de esas miradas recaían sobre él. ¿Qué me ven? Gruñó, rompiendo el silencio con su tono defensivo. ¿Qué querían que hiciera? ¿Voltearme contra la orden de los federales? Ya estoy con suficiente mierda hasta el cuello. Nadie te ha dicho nada, Hamilton. Replicó Eleanor con una sonrisa sardónica, dejando claro que sus palabras eran de todo menos conciliatorias. Maroni, golpeando la mesa con una fuerza que hizo resonar los vasos que había, intervino. Basta, los dos. Esto es importante. ¿Son conscientes de que, con el éxtasis, podríamos quemar $200 millones solo porque no nos gusta la textura? El comentario no era una exageración. En Gotham, el dinero fluía como el agua, pero también desaparecía con la misma facilidad, especialmente cuando los egos y los caprichos estaban de por medio. ¿Y las operaciones en el resto del condado, del estado, o incluso en Nueva York? Preguntó Eleanor, cruzando los brazos con expresión desafiante. Querida, lo que pasa es que en el resto del país es mucho más difícil comercializar el negocio, intervino Charles, su tono más calmado, como quien explica a un aprendiz. Especialmente con el gobierno actual de Bush. Las políticas antidrogas están más agresivas que nunca. Eleanor asintió ligeramente, aunque su mirada seguía siendo escéptica. A pesar de haberse adentrado más profundamente en los movimientos del narcotráfico, todavía estaba aprendiendo los entresijos del negocio, y sabía que Charles tenía razón, aunque no le gustara admitirlo. William, encogiéndose de hombros, dijo. Sí, Gotham es la gallina de los huevos de oro. Sí o sí, debemos seguir comerciando aquí. Falcone, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas, propuso. La bahía de Gotham. Es una buena opción. Solo sería cuestión de mover el cargamento de noche para evitar llamar la atención. Sí, y la guardia costera no será un problema, ¿verdad, Hill? Preguntó Eleanor, arqueando una ceja con evidente ironía. Hill apretó los labios, pero finalmente respondió con calma forzada. Tendría que mover algunos hilos, pero nada que no pueda resolver en unos días, dijo, aunque su tono no era del todo convincente. Solo hay que tener cuidado con algún héroe que esté metiendo la cabeza donde no debe. William, riendo con desprecio, intervino. Oh, por favor, si no pueden cargarse a algún imbécil que se cree Superman, deberían dejar sus puestos como capos. El ambiente se tensó, pero Maroni lo ignoró, volviendo al tema central. Mover la mercancía por barco puede ser una opción, pero sigue siendo arriesgado y costoso. Mover toda la droga sería... No deberíamos mover toda, interrumpió Charles de repente, atrayendo todas las miradas hacia él. Escuchen, lo que propongo es dividir el cargamento. No podemos descuidar Green Hollow. Por ejemplo, dejemos la cocaína, el crack, la heroína, la marihuana, allá, donde se produce. Pero lo que nos da la mejor ganancia lo traemos acá, a North Haven. Así también podemos comerciar otras cosas además de la droga. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Falcone, con un leve asentimiento, admitió. Esa es una buena idea, Charles. Lo admito. Aunque lo ideal sería que la droga se comercie por toda la ciudad, no por regiones. Agregó Maroni, aunque su tono era cauteloso. No. No es algo permanente, replicó Charles con firmeza. Es solo temporal, mientras se reabre el puente de Bornley. Si es que lo reabren, murmuró Eleanor, con un toque de sarcasmo. Hill, sonriendo con satisfacción, decidió intervenir. Por supuesto que se reabrirá. En la próxima conferencia del CCG, dijo, refiriéndose al cuerpo conservador de Gotham, su partido político. Haré una declaración sobre un proyecto millonario. Será financiado por mis buenos amigos, para construir un nuevo puente de Bornley con arquitectura moderna y materiales de última generación. Haremos un proyecto fantasma, no sé si eso sea una buena idea. Dijo William, con evidente escepticismo. Es un puente, William, no un tren o un aeropuerto, replicó Hill con desdén, como si estuviera explicándole algo básico a un niño.
El tema parecía zanjado, al menos por ahora. Pero en reuniones como esa, siempre había más por discutir, más conspiraciones que tramar en las sombras de Gotham. Entre los múltiples temas que se abordaron en la reunión, resonó el tema de las bandas. La conversación la inició Eleanor, cruzando las piernas y lanzando un La verdad. ¿No piensan algún día encargarse de esos cerdos asquerosos que nos vandalizan? El tono en su voz era una mezcla de desdén y exasperación. William, con un deje de incredulidad mientras encendía un cigarro, respondió. ¿Quién? ¿Los Harley Quinns? Eleanor asintió lentamente, haciendo referencia a esa banda de anarquistas que se paseaban por la ciudad con maquillaje de payasos o disfrazados de bufones. Un grupo que no respetaba ni códigos ni jerarquías, sembrando el caos sin más propósito que el caos mismo. William, soltando una bocanada de humo, dijo. Son solo niños que no entienden cómo funciona el mundo, o cuarentones frustrados y fracasados que no lograron nada en sus vidas. Eso no quita lo tocahuevos que son. Dañan nuestra hermosa infraestructura, nuestros negocios. Replicó Eleanor, su tono cargado de fastidio. Debo darte la razón, Eleanor. Admitió Falcone mientras se servía otro vaso de whisky con movimientos calculados. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo y echó un polvo blanco en la bebida, removiéndolo con cuidado antes de tomar un sorbo lento. Pero si vieras la cantidad de cerveza y marihuana que nos compran. Dejó que la frase flotara en el aire antes de añadir con una sonrisa burlona. ¿Te sorprenderías? Por favor, Carmine. ¿No para eso tienen a los otros perros que comercian la droga? Exclamó Eleanor, rodeando los ojos con visible irritación. Los corderitos y los Mad Dogs no son nuestros clientes, querida. Intervino Maroni, sacando una pastilla de éxtasis de su bolsillo. La trituró entre sus dedos y esparció el polvo sobre su whisky, todo con una calma escalofriante. Trabajan directamente para nosotros, un nivel por debajo de los sicarios de los cárteles. Y los tenemos bien agarrados de los huevos. Saben que cualquier banda que intente voltear a sus superiores. Se llevó el vaso a los labios, sonriendo de forma amenazante. Es historia. William soltó una carcajada seca mientras apagaba su cigarro en el cenicero. ¿Cuándo fue la última vez que un cártel estuvo en Gotham? Nunca. Aquí solo hay espacio para dos. No por nada, en el pasado tuvimos conflictos con Escobar y los de Cavalcante. Respondió Falcone con la misma seguridad con la que dictaría una sentencia. El silencio que siguió fue breve pero denso. Maroni asintió, su rostro marcado por años de rivalidades y pactos oscuros. A veces me sorprende la facilidad con la que el cártel de Daimon eliminó a sus competidores. Los Arellano Félix, Escobar con el cártel de Medellín, el cártel de Cali, los de Cavalcante, todos perdieron poder en la costa este. Comentó William con una mezcla de admiración y sarcasmo. La observación hizo que Falcone y Maroni se quedaran callados por un momento. Los ojos de Maroni buscaron los de Falcone, cargados de un reproche silencioso. Ambos sabían lo que William no decía abiertamente. Las líneas que Falcone había cruzado, traicionando los viejos códigos de la Cosa Nostra, eran parte de esa facilidad. ¿Tú sabes lo larga que es esa historia, Billy? Zanjó Falcone, su tono dejando claro que no iba a discutir más sobre el tema. Eleanor, aprovechando la pausa, se inclinó hacia adelante, atrayendo la atención de todos con un movimiento elegante pero firme. Aprovechando que están hablando de ser los mejores capos, necesito pedirles un favor. Su tono era suave, casi seductor, pero cargado de una autoridad implícita que no dejaba lugar a dudas. Hizo un gesto hacia su marido, quien tomó la palabra. Sí, tenemos un nuevo paladín, dijo Charles, captando de inmediato el interés de los capos. En su argot, paladín era el término para referirse a esos molestos idealistas. Periodistas, policías o cualquier otro que no se doblegaba ni por dinero ni por amenazas. Un periodista del Gazette, Cole Howard, anda metiendo sus narices en supuestas irregularidades en el asilo Arkham. El sarcasmo en su voz era evidente, enfatizando las irregularidades como si fueran un simple capricho, en lugar de los secretos oscuros que todos conocían demasiado bien. William resopló, apoyándose en el respaldo de su silla. O sea, que fueron por ustedes. No, Billy. Si sigue investigando lo del asilo, nos involucra a todos, corrigió Charles, su tono ahora más tenso. Falcone lo miró con seriedad, asintiendo lentamente.
No te preocupes, Charles. Te aseguro que ese sujeto no se volverá a atrever a calumniarlos. Gil soltó una carcajada, claramente intrigado. ¿Le darás un levantón? No, no seremos tan escandalosos ni agresivos. Será algo sencillo.